Bueno, quería antes de la palabra invitarlos también. Empezamos este jueves pasado con la hermana Elsa Laro, un culto de oración. Vamos a tener los jueves y alabanzas, ¿no? De alabanza, ya sea ensayos o cantos en la iglesia, pero más que nada la oración que necesitan los hermanos por la necesidad, por las enfermedades, por todo este mundo que aflige diariamente. Digo, no, uno escucha un noticiero o lee un diario y es realmente, aflige. Nosotros como cristianos tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Y esta arma que Dios nos ha dado, que es la oración, de interceder, ya sea por nuestra familia o por gente conocida que nos pide oración. Estaremos orando, dando ese tiempo que el pueblo santo necesita. Orar por todos los hijos de Dios y por los hermanos, especialmente en esta obra de integración. Porque no es fácil dar ese paso que todos tienen que dar, como lo dimos nosotros. De juntarnos, de ser iguales, de reconocer a nuestro Dios, el que murió en la cruz, que es nuestro Señor, como maestro, y con la enseñanza que Él dejó, que hizo posible en aquel entonces, semejante a este tiempo, esa gran unidad, una colectividad en el pueblo de Israel, donde gente que era de diferentes sectas o religiones llegaron a ser iguales. Y eso fue un principio, una base que ha quedado para nosotros los gentiles, que la tenemos que hacer. La tenemos que hacer y vendrá el Señor Jesucristo a buscarnos a todos, los que hemos creído en Él. Pero tenemos este trabajo que hacerlo y tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Esto es, todos somos importantes, como está en la Escritura, figuradamente, en este cuerpo que es la iglesia. Dice, siendo muchos, dice el apóstol, somos un cuerpo, ¿no? El Señor Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. Pero no puede haber un cuerpo desintegrado, dividido no puede, porque el mismo Señor lo enseñó, que Él era el maestro. Dice, todo reino dividido o casa dividida no puede permanecer, ¿no? Ni aún dice el diálogo mismo, dar contra sí mismo, ¿no? En el caso de los cristianos, no puede permanecer y no tiene promesas, que eso es lo más importante que muchos cristianos desconocen. No tiene promesa para la eternidad la división y la disensión que tiene el mundo cristiano, los que dicen ser de Dios. Esa disensión, que es oposición de pareceres, no tiene promesa, sino que está para ser destruido, según las Escrituras. Según lo que estuve hablando hoy, justamente, y puntualizando en esa parábola acerca de los ángeles, que son instrumentos que Dios tiene determinados, dice que apartarán el trigo, que figuradamente son los hijos de Dios, y la cizaña será para quemar. O sea, hoy entendemos qué significa la palabra disensión, que es justamente la cizaña. Oposición de pareceres. Oposición de pareceres. ¿Cómo está la humanidad cristiana? No hablemos del mundo, que tiene ideologías y mil cosas para diferenciarse y separado el uno del otro. Pero en el cristianismo, habiendo comenzado, como todos nosotros sabemos, por la doctrina del Señor Jesucristo, con una igualdad, bueno, se ha salido de eso, de ese camino, y hay que corregirlo, ¿no? Pero no la corregimos humanamente. Está en la Escritura, en la manera, lo que Dios tiene en su justicia. Voy a estar hablando un poco de eso para continuar el tema del domingo pasado, que estuve puntualizando la justicia de Dios.
querramos imponer porque nos parece que esto es correcto. No, no es por nosotros, es por su determinación. En todos los tiempos Él se ha propuesto y ha intervenido en la humanidad, pero por su justicia. ¿No? Desde tiempo remoto, Noé lo puntualiza, dice pregonero de justicia. Fue Noé, que nadie creyó, pero él pregonaba. ¿No? ¿Qué es un pregón? Repetir. Repetir y repetir. Pregonero de justicia. Según la justicia divina, estaba determinado en aquel tiempo que el mundo se terminaría. Habría un gran diluvio y exterminaría a Dios todo. Y llamaba a la gente de la época a que viniesen al lugar. Y nadie quiso. Nadie quiso. Y llegó la justicia. Y solo este justo Noé y su familia. Bueno, vamos a estar compartiendo en el día de hoy, continuando con el tema que venía trayendo el domingo pasado o el anterior. Estuve hablando de eso justamente que mencionaba en varios textos, ¿no? Pero hoy vamos a corroborarlo, a confirmarlo en la Escritura, para ver que es justamente Dios en su determinación con nosotros, los gentiles, ¿no? Y hay muchas profecías. Yo para empezar voy a empezar aquí en Romanos 9:28. 9:28, que es una profecía referente para nuestro tiempo. Romanos 9:28 dice así: porque en la página, 178, aquellos que tienen Biblia, página 178, Romanos 9:28. Sería bueno que aquellos que puedan en sus hogares comparar, porque esta es la versión antigua de Reina Valera 1909. Quizás alguno tenga la versión moderna, ¿no?, de 1960 o alguna en adelante, y van a ver que este texto, como ya hemos entendido, está cambiado, está adulterado. Han cambiado palabras que no significan lo mismo. La han cambiado para otro suceso, para otro acontecimiento que está en la Escritura, pero que no es en particular. Es así la Escritura. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia. Porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. ¿No? Una palabra consumadora, no consumidora, ¿no? Consumidora extingue, como el fuego. Es consumadora, que termina, como dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Cuando cumplió todas las cosas que estaban escritas de Él, dijo: consumado es. Porque se había cumplido todo, aún lo último, ¿no? Que repartieron sus vestidos, que no quebraron sus huesos, que le dieron de a beber vinagre, bueno, que le traspasaron, que repartieron, sus vestidos, todo eso, todo está escrito. Bueno, digo, consumado es. Esto es un tiempo semejante, una palabra consumadora, que termina el tiempo del cristianismo. Una palabra de comienzo que inició el cristianismo y fue por todo el mundo. Bueno, esta palabra que tiene el pueblo santo es consumadora, porque termina, enlaza a todos los cristianos por la enseñanza, ¿no? Y se termina con la venida visible del Señor Jesucristo. Es una palabra, Dios no, es así. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia. Abreviadora
lleva el mismo tiempo que llevó la plantación o ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No, hoy la ciencia está muy avanzada. Hoy estamos hablando acá en este lugar y por la ciencia nos están escuchando en China, por decir, o en cualquier país de Asia. Y sale traducido todo, hay tanto avance, por eso es abreviadora o es abreviado el tiempo, porque esta palabra tiene todos los medios, la comunicación, hay satélites, hay internet, hay televisión, hay radio, hay todo lo que el hombre ha llegado en su máximo conocimiento o mayor ciencia que el hombre ha alcanzado para transmitir el conocimiento. Y bueno, esto es abreviadora en justicia. Aparte, el mismo Señor dice en los evangelios que si Él no acortase, ¿no? Similar a abreviar, no acortase los días, ninguna carne se salvaría. ¿No? Semejante al tiempo de Noé. Si el Señor no acortase los días, ninguna carne. Pero por causa, dice, de los escogidos, del cumplimiento, aquellos días serán acortados, ¿no? O sea que la palabra es abreviadora, porque se entiende por la ciencia, hay un desarrollo, hay un conocimiento de la humanidad. Bueno, ha llegado el hombre en su desarrollo a tener sus universidades, bueno, que son conocidas en todo el mundo, ¿no? Ha llegado a lo máximo. Bueno, es abreviadora por el entendimiento, conocimiento que el hombre puede alcanzar, pero también son abreviados los días. Son abreviados los días, menos tiempo para el cumplimiento de esta escritura. ¿No? Que esta escritura que dice este apóstol Pablo, la voy a leer, y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Abreviadora, dice, en justicia. ¿No? ¿Qué significa en justicia? De acuerdo a la palabra de Él, de acuerdo a la justicia de Dios, no al parecer de los hombres ni a la justicia de los hombres, de acuerdo a su justicia. Tiene que estar escrito en la ley de Dios lo que está permitido y lo que no está permitido, como la ley de nuestro país. Si la justicia nos aprueba, ¿qué lo podemos hacer? Lo hacemos, pero si la justicia de Dios nos corrige, que está mal lo que estamos haciendo, como en este caso que estamos enseñando o corrigiendo a la humanidad, que está dividido o en disensión o separado de su hermano, es pecado. Está en las obras de la carne. Allí en Gálatas, el capítulo 5, desde el versículo 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, las cuales, dice el apóstol terminando, dice, no heredarán dichas obras, no heredarán el reino de los cielos. Entonces la humanidad tiene que corregirse, tiene que salir de ese estado carnal o contra la justicia de Dios que lo corrige. La justicia de Dios, Dios por su Espíritu Santo, es el que corrige, no es el hombre. Dice la Escritura, la palabra es apta para corregir, para enseñar, para redarguir. La palabra es apta para eso y para instituir en justicia. Todo de acuerdo a la justicia de Dios, que tiene todos los derechos para el ser humano o para los hijos de Dios, para estar en la manera que Él nos manda. Por si Él dio el mandamiento, por ejemplo, que tenemos que amarnos los unos a los otros, no es como a nosotros nos parece, sino como a Él manda, como enseña la justicia. Bueno, esto en esta palabra, pero leemos
16. Para mostrar que no es el hombre, que es por el Espíritu Santo la obra que Dios la hace. En San Juan 16, versículo 7. Leo en la página 124. Dice el Señor: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Le dice a sus discípulos: mas si yo fuere, os le enviaré. ¿No? Era necesario que el Señor fuese a los cielos y ahí enviaría su Espíritu Santo. Y cuando viniere, dice, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Redarguirá, o sea, corregirá. Fue lo que hizo en Israel, lo está haciendo ahora también, pero lo hizo en Israel con los discípulos, que llamaban a la gente de la época en sus prédicas a arrepentirse y convertirse para Dios, que lo que estaban haciendo mal estaba contra Dios. Esa era la enseñanza que ellos tenían. Por eso se hizo esa obra en el principio por la prédica, pero fue el Espíritu Santo obrando en ellos, no fue Pedro, Pablo o Juan, sino el Espíritu Santo que era Dios con ellos, llevando a aquella humanidad el cumplimiento también a nosotros. Nos está llevando, no tengan duda. No tengan duda porque está escrito así, en la enseñanza apocalípticamente. Dice: el que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿No? ¿Cuántos años escuchamos acá en el Uruguay? Tuvimos siendo testigos de ese cumplimiento, una enseñanza por el Espíritu Santo para todos, para que la gente se corrija, para que salgan del estado que se encuentran, opuestos a la justicia de Dios, opuestos a las Escrituras, opuestos totalmente a la humanidad. Bueno, la gente no hace caso, pero eso no significa que Dios no cumpla con la humanidad. Dios cumple hasta el último momento, que dice la Escritura: cerrará el tiempo. No habrá más tiempo, pero ahora es tiempo de enseñar la justicia, la palabra de Dios, para que la gente tenga esa oportunidad de volverse a Dios, de lo que ha hecho fuera de la justicia de Dios o fuera de esos fundamentos que dejaron estos discípulos, estos hijos de Dios. Vamos a leer un poquito más abajo, ¿no? Que dice así: y cuando viniere el Espíritu Santo, y se redarguirá el mundo de pecado, ¿no? De pecado porque es la Escritura lo puntualiza. La Escritura puntualiza, así como que no, por ejemplo, para dar un ejemplo, no hagas imagen, por decir una cosa, ¿no? No te hagas ídolo. Conocemos de una religión mundialmente que ha hecho imágenes contra la justicia de Dios. De justicia es y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En adelante la gente
gente tenía que allegarse por la palabra. Aún uno de los discípulos que decía, si no metiere la mano, dice, en sus heridas, en el costado, dice, no creeré. Que fue Tomás. Y el Señor se le apareció y dijo, Señor mío. Dice, porque me viste, creíste. Dice, pero bienaventurado el que cree sin verme. ¿No? Lo dejó como justicia. No precisamos tener una estatua o la imagen de ningún santo para creer en el Señor Jesucristo o en nuestro Dios. No precisamos. Él está en todo lugar, esperando por nosotros que nos alleguemos a Él, como está escrito en la Escritura, para que en alguna manera, dice, Él hizo todas las cosas, pero ha dejado las cosas para que nos alleguemos a Él, para que en alguna manera nos acerquemos a ese Dios que vive y que es visible en lo que ha hecho, la grandeza de este mundo y todo lo que ha hecho en el universo. Dice más adelante, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿No? Es un juicio que se le hace a este enemigo de Dios, el diablo y sus hijos, en la prédica de la palabra. Él tiene que ser puesto por estrado de los pies del Señor, porque fue Él el que hizo esta disensión. Si bien entendemos los significados de las palabras, pero ¿quién la hizo? ¿Quién comenzó esto en el mundo, entre los hijos de Dios? El Señor Jesucristo lo declaró. El hombre malo y sus hijos, el diablo y sus demonios, hicieron la disensión. Separaron a los hijos de Dios, disolvieron, que la Escritura llama disolutos, disolvieron el cuerpo de Cristo, lo disolvieron, lo fragmentaron. Bueno, se tiene que volver por la enseñanza de los hijos de Dios, la justicia de Dios, a ese cuerpo, formarlo de nuevo, integrar a los hermanos en un solo cuerpo, para que cuando venga el Señor se cumpla la Escritura que dijo Él, me tomaré a mí mismo. ¿No? Ese cuerpo que es de Dios, que es la iglesia, una iglesia sola, está en la justicia de Dios. No hay muchas iglesias, no hay denominaciones, no hay organizaciones que los hombres han hecho, o que este enemigo de Dios, usando a sus hijos, hizo. Y están puntualizados desde hace 2000 años, no es para condenar a la gente de hoy que escucha la palabra, no es para condenar, sino para enseñar, para que la gente entienda y abra los ojos. Ya están puntualizados desde el principio estos que hicieron la división y la disensión del cuerpo de Cristo. Los apóstoles decían, eran de nosotros, pero no son de nosotros. Pero salieron para que se manifiesten. Cuando comenzaron a hacer la división hace 2000 años, para que se manifieste que no todos son. Y bueno, ha acontecido lo que ha acontecido, pero ha llegado el tiempo que, como dice la Escritura, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado, no por nosotros, sino por Dios, por su palabra. Es la palabra de Dios que lo descubre en todo lo que ha hecho, porque Él está como encubierto. Se habla del diablo, que existe, que es malvado. ¿Pero qué es? ¿Cuál es la obra que ha hecho? Ha estado oculto, que según en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice que le es permitido en el último tiempo, antes de la venida visible, que impío
sea manifestado. El inicuo, este que estuvo oculto, que estuvo, dice la Escritura, un misterio de iniquidad. No se sabía bien, no se conocía quién había hecho la obra esa. Bueno, este va a ser manifestado, dice, con grandes maravillas y milagros mentirosos. Engañará a la humanidad. Le es permitido. Pero dice que Dios lo destruirá con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Lo destruirá. ¿No? El espíritu de su boca. Dios tendría, como ha tenido en todos los tiempos, tuvo en Juan el Bautista, en los discípulos, en el pastor Aquiles, una boca de Dios para destruir a este injusto e inicuo que no le importa otra cosa que matar, como dice la Escritura, robar y destruir. Él sabe que si mantiene la división en el cristianismo, él mata. Aunque la gente crea, él destruye, aunque la gente crea en Dios. Eso es lo que tenemos que entender, que se nos ha enseñado a creer en un Dios de amor. Un Dios de amor en todos lados. Por eso determinó sí, Dios de amor, pero tiene su justicia. Que aquella gente de la época, el Señor le decía, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mayor, aquella gente estaba dividida, separada. ¿Cuál era la justicia mayor? La que los llevó a ser hermanos iguales. La justicia divina. Que Él los igualó, los hermanó. Bueno, en esa tenían que entrar. Algunos creyeron, otros no. Bueno, igual a nosotros es predicada esta palabra de justicia, ¿no? Que tiene muchas referencias. Para terminar, una de las últimas que está en la profecía de Daniel, capítulo 12 de Daniel, el profeta, que habla justamente de esta justicia que sería anunciada en los últimos tiempos. Si pueden, lean en su casa todo el capítulo de Daniel, profeta, que profetizó acerca de este pueblo santo, especialmente en este capítulo. En los primeros versículos dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿No? Se refiere a este pueblo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En la venida del Señor Jesucristo habrá esta gran resurrección. Unos, dice, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué esto? Porque muchos han escuchado y escucharán, pero harán caso omiso a la justicia de Dios. Por eso dice, serán para vergüenza y confusión por la enseñanza que llevaban, que han hecho dormir la humanidad, esperando al Señor Jesucristo. En las iglesias que se congregan han hecho dormir, que cuando venga el Señor, al más fiel lo va a levantar y al infiel que está al lado lo va a dejar. Que no está escrito. Sí está escrito que levantará a uno y dejará a otro, pero refiriéndose a las cantidades, la mitad
del cristianismo, uno serán salvos, otros no, como las 10 vírgenes, que unas esperaban al esposo, pero las otras, dice, cabecearon y durmieron y no pusieron aceite en sus lámparas. A eso se refiere la Escritura. Pero en cuanto a la venida, Él viene a recoger una cosa sola, un pueblo, una iglesia, sin mancha y sin arruga. No tiene contradicción la Escritura, no tiene confusión. Pero ¿quiénes han hecho la confusión? Los que no son conforme a la justicia. Y lo puntualiza la Escritura. Que el diablo se transfigura en ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. ¿Cómo? No un ministro de justicia. ¿Cómo? Copia una cosa semejante, pero no es la verdad. Porque no se maneja conforme a la justicia. Porque la justicia lo descubre que no es. Bueno, en el último texto que voy a leer, en el 3 de Daniel dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y se entenderán los entendidos, ¿no? El impío no entenderá. El impío no es de la justicia, es injusto. Y los que enseñan, dice, a justicia, la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. ¿No? Lo leo de nuevo. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan a justicia a la multitud, ¿no? Porque como las estrellas, a perpetua eternidad. Siempre me acuerdo de las palabras de Aquiles, que decía, ¿no? Que un poquito que nosotros entendiéramos, ¿no? Esa luz, para el que no entiende, es como un sol, ¿no? Y así es el entendimiento que Dios pone en nosotros. Es lo que hace, no para gloria de los hombres, porque es por Dios, ¿no? Porque es una enseñanza de Dios que ha venido por su determinación, pero sí alumbra, como está escrito, en lugar oscuro, el Señor, por la palabra. Bueno, Dios bendiga a todos, que Él ponga el conocimiento y el entendimiento siempre en nosotros y que nos haga crecer en Él, porque la obra es de Él, no es de los hombres. Él elige al que quiere y hará la obra con el que le quiere. No es como los hombres hasta ahora han llevado al mundo, por estudios o por nombramientos, no, humanamente, que han hecho escuelas. Nosotros tenemos la enseñanza que por el Espíritu Santo, como fue desde el principio, por elecciones. Por eso, porque es un tiempo de escogidos, es un tiempo de hijos de Dios, que van a enseñar al mundo para salvación, para salvar. No es para que crean como ha sido este tiempo que ha pasado, ¿no? Que se ha ido por todo el mundo para que crean la humanidad. Pero ahora se termina el tiempo, es el tiempo de la cosecha, de juntar en el recolí, y Dios tiene sus instrumentos, ¿no? Y lo hará saber, ¿no? Porque Dios no hace una cosa así nomás, sino siempre la hace y la ha hecho, según las Escrituras, con testimonio de hermanos, ¿no? Para que Dios sea veraz y verdadero, siempre Él fiel y verdadero, ¿no? Para no darle lugar al diablo ni a los hombres, ¿no? A los hombres particularmente, los que aman el primado, ¿no? El ser, no. Esta es una obra